vamos a introducir el concepto de campos vectoriales. Los campos vectoriales son importantes porque permiten describir fenómenos físicos que afectan el comportamiento de objetos en una gran región del plano o del espacio, como por ejemplo la gravitación, el electromagnetismo o el flujo de fluidos, por ejemplo, importantes para el ingeniero mecánico. Entonces, un campo vectorial es una función que asigna un vector a cada punto del plano o del espacio, ¿sí? Si uno habla de un campo vectorial bidimensional, a cada punto del plano uno le asigna un vector bidimensional, y en el caso de un campo tridimensional, a un punto del espacio le asigna un vector tridimensional. Y eso puede extenderse a más de 3 dimensiones. Lo que pasa es que por ahí al ingeniero le interesa lo que tiene que ver con las 2 dimensiones y las 3 dimensiones. El ejemplo que tenemos acá es un campo vectorial en el plano y es, bueno, la magnitud y la velocidad y dirección del viento, ¿sí? Un campo vectorial, como dijimos, en el plano serán vectores que corresponden a cada digamos, par de valores de x e y. Y entonces cada vector, como nosotros sabemos, tiene su dirección, su sentido y su magnitud. Y entonces eso es muy, digamos, útil para describir, por ejemplo, el campo de velocidades del viento en alguna región, por ejemplo, considerando, por ejemplo, la región, digamos, como bidimensional, ¿sí? Como es la superficie del planeta. Entonces, este ejemplo es por ahí muy común y es el más común, digamos, de campos vectoriales bidimensionales. Acá hay un ejemplo de campo vectorial tridimensional, que es la velocidad también en este caso del aire alrededor de un auto de fórmula, ¿sí? Entonces uno tiene también, o sea, viendo la magnitud o el tamaño de las flechas, uno puede ver si la velocidad es mayor o menor, y también la dirección de este campo. Acá también están pintadas las presiones de colores. Entonces la idea es mostrar que tiene una aplicación física directa, fundamentalmente en ingeniería. Esto es espectacular, ¿sí? Para modelar el tema de los túneles de viento, ¿sí? Es espectacular, me refiero, porque las gráficas que uno obtiene son muy lindas a la vista y además, bueno, útiles, ¿no? Bien, entonces, como dijimos, sí, es un campo vectorial, es una función vectorial que a un punto del plano, si estamos hablando de R2, le asigna un vector, ¿sí? Un vector bidimensional. Entonces, vamos a definir lo que es un campo vectorial en R2. Decimos, sea D un conjunto de R2, una región plana definida por x e y, ¿no es cierto? Un campo vectorial de R2 es una función f que asigna a cada punto de x, y en esta región D un vector bidimensional f de x, y. Entonces, el vector bidimensional va a estar formado por funciones componentes de manera similar a lo que veíamos con funciones vectoriales cuando veíamos curvas paramétricas. Entonces, ese vector bidimensional f estará compuesto de 2 funciones, en este caso de x, y, porque estamos hablando de este d que pertenece a R2. Entonces, p y q son las funciones componentes de nuestro campo vectorial y son funciones funciones escalares, de 2 variables independientes, como las que hemos visto en algún momento del curso. Por ejemplo, z, función de x, y. Bueno, esto es exactamente lo mismo, lo que pasa es que le llamamos p y llamamos q. Entonces, son funciones escalares, mientras que f es una función vectorial, ¿sí? Porque tenemos 2 componentes, ¿sí? Tiene 2 componentes, p y q. Bien, entonces la gráfica de un campo vectorial en R2, bueno, a cada valor x, y, o a cada cupla x, y perteneciente al dominio, a D, le asigna un vector. El vector está dado a partir de estas leyes, p de x, y, q de x, y. Entonces eso nos va a decir las componentes del vector, y entonces en ese punto uno grafica el vector que le da como resultado de evaluar el campo vectorial en cierto par x, y que uno decide, corresponde al punto. Bien, las funciones p y q suelen llamarse campos escalares, ¿sí? Para diferenciarlos dramáticamente de lo que es el campo vectorial, que es f, f marcado en negrita acá. Entonces, cada campo vectorial está compuesto por más de un campo escalar, ¿sí? En el caso de R2 tenemos 2 campos escalares, en el caso de R3 tenemos 3 campos escalares.
De la misma manera uno define el campo vectorial en R3 siendo E ahora una región de un espacio tridimensional, es una región del espacio 3D, y entonces el campo vectorial en R3 es una función f que asigna a cada punto x y z, ahora del espacio tridimensional, un vector tridimensional f de x y z, y ahora de manera análoga tendremos p, q y r, o sea, tres funciones componentes de nuestra función f, que es una función vectorial, pero la definición es análoga al caso de dos dimensiones. Y uno ve claramente que esto se puede extender sin ningún problema al caso de más de 3 dimensiones, hasta n dimensiones. Entonces, en el caso del campo 3D, la gráfica, bueno, sigue la misma lógica, ¿no? O sea, uno tiene puntos x y z correspondientes al dominio, evalúa el campo vectorial y dice, bueno, que según estas leyes, p, q y r de x y z, uno obtiene el vector correspondiente a ese punto x y z que evaluó, y ahí uno para cada punto del espacio podrá graficar un vector f de x y z. Entonces, eso se diferencia de la función vectorial como la veíamos en el caso de curva paramétrica, ¿sí? Nosotros movíamos un parámetro escalar y lo que generábamos es un punto en el espacio. Bueno, ahora a cada punto del espacio le asignamos un vector. Entonces en ese lugar habrá una flechita que tendrá cierta magnitud, tendrá cierto sentido y cierta dirección. Bien. Si nosotros pensamos que el punto x y z, el punto x y z del dominio, o sea, de la región del espacio E, puede verse como un vector posición, ¿sí? X y z es un punto, pero también uno puede verlo como la distancia de ese punto al origen, y eso tiene un inicio y un final y forma un vector. Entonces, si le llamamos x, digamos en negrita acá, o sea, x notación vectorial, a ese punto x y z, como pensándolo como un vector que va desde el origen hasta el punto en cuestión, lo que tenemos es que el campo vectorial le asigna a un vector, le asigna otro vector, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que este x fue definido como un vector y f también siendo otro vector. Entonces, al vector dado por x y z, al vector posición dado por x y z, le asignamos otro vector que sale de evaluar la función f. ¿Sí? Puede verse de esa manera también. Entonces el campo vectorial termina siendo una función vectorial que a un vector le asigna otro vector. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo para graficarlo. Es algo sencillo, pero por ahí vale la pena detenerse como para que quede absolutamente claro. Entonces uno dice, un campo vectorial, en este caso bidimensional, se define por estas magnitudes, menos i, esta vendría a ser la función p, y más x en j, esta es la función q. Entonces, ese campo vectorial, dados ciertos puntos x, y del plano, lo que van a generar es un vector que tendrá magnitud menos i más x, ¿sí? Entonces esas son las tendrá componentes menos i y más x, componentes en un vector bidimensional. Entonces, para graficarlo podemos armar una tabla, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. O sea, uno elige algunos puntos. Uno no puede graficar los infinitos puntos del plano, porque si no habría vectores superpuestos uno encima del otro. Fíjense, recuerden el ejemplo que di del mapa de viento. Bueno, uno tiene flechitas en algunos lugares, pero uno no puede dibujar todas las flechitas, porque serían infinitas y uno no termina no viendo nada. Pero sí puede elegir algunos puntos del plano, en este caso, o del espacio si fuera tridimensional, y poner algunas flechas en algunos lugares. Entonces uno más o menos tiene una idea o puede describir un campo, o sea, ver cómo se comporta. Bien, entonces, por ejemplo, para el punto XY 1, 0, nuestro campo vectorial, o sea, nuestra ley, nos da 0, 1. O sea, lo único que hacemos es evaluar. Acá dijimos el punto es 1, 0, o sea, la x es 1 y la y es 0. Si la y es 0, esto da 0. La x es 1, esto da 1. Entonces nuestro vector para el punto 1, 0 es 0, 1. La magnitud, o sea, es el módulo de este vector, da 1. Y así uno puede elegir varios puntos de nuestro dominio, que es el dominio, es el plano, y calcular mediante la función que nos da el campo vectorial qué vector tenemos que asignarle a ese punto del plano. Y también su magnitud o su módulo.
Entonces, por ejemplo, para el caso 3, 0, ¿sí? Lo que tenemos es que x vale 3, y vale 0, entonces si y vale 0, esto se hace 0, x vale 3, entonces nuestro campo será 0, 3, la magnitud será 3, etc. Es algo bastante sencillo. Entonces, luego identificamos los puntos que nosotros elegimos y ahí graficamos el vector que nosotros calculamos con la magnitud que corresponde. ¿Sí? Entonces uno tiene un panorama, una idea gráfica de lo que es un campo vectorial, o el campo vectorial que se nos está dando. Entonces, en este campo vectorial en particular uno puede detenerse a observar lo siguiente, que las flechas del campo parecen ser perpendiculares al vector posición, ¿no es cierto? O sea, uno piensa en este punto, que es el punto 1, 0. El vector posición, bueno, es una línea sobre el eje X y la flecha apunta hacia arriba, o sea, parece estar a 90 grados. Lo mismo puede pensar de este vector, que nosotros acá tenemos un vector posición que es 0, 1, ¿sí? Que es este vector derechito sobre el eje Y, y la flecha parece apuntar a 90 grados. Lo mismo en este caso, o sea, el vector posición será una flecha desde el origen hasta este punto y parece apuntar a 90 grados. Entonces, parece ser que lo que uno puede observar en el caso de este campo es que el campo es perpendicular a su vector posición, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, si parece ser perpendicular a su vector posición, lo que tiene que pasar es que el vector posición escalar o producto escalar del campo vectorial, lo que tiene que pasar es que tiene que ser 0, ¿sí? El producto escalar de dos vectores perpendiculares son 0. Ahora, no vamos a evaluar los vectores todos uno por uno, sino que vamos a evaluar el vector posición genérico, xy, y el campo vectorial que nosotros tenemos, menos i, x. Y ese es el producto que vamos a hacer, y ese producto valdrá para todo el campo vectorial. Entonces, x escalar f se puede escribir como x en y en j, eso es nuestro vector posición, esta es la definición de vector posición, escalar nuestro campo vectorial, que es menos ix. Entonces, ahora estamos haciendo un producto escalar, al igual que hacíamos en álgebra, de la misma manera, esa es la misma operación. Lo que pasa es que las componentes de los vectores son funciones, ¿sí? Entonces, eso es lo único que está cambiando, y lo que estamos haciendo es combinar conceptos de lo que es análisis 1 con álgebra y geometría, o álgebra en este caso. Entonces, hacemos el producto escalar, multiplicamos componente a componente, y lo que tenemos es, bueno, menos x por y, se multiplica estas dos, y por x, o sea, positivo, y nos da 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestra sospecha era válida, es decir, el campo vectorial que nosotros teníamos que graficar es perpendicular a su vector posición. Eso uno lo comprueba para todos los valores de xy, ¿sí? Acá no metimos ningún numerito de estos, sino que dijimos xy puede ser cualquier valor siempre y cuando estos xy sean los mismos. O sea, lo comprobamos para todos los valores del dominio del campo vectorial, y eso nos dio 0, o sea, nos dio una identidad matemática que para todo xy se cumple. Entonces, si para todo xy se cumple, todo el campo siempre es perpendicular a su vector posición. Eso sucede, por supuesto, en este caso particular. Obviamente no en todos los campos vectoriales va a suceder que sean perpendiculares a su vector posición. Por supuesto que no, o sea, uno cambia un poquito estas funciones acá y el campo da cualquier otra cosa, como vamos a ver un poquito más adelante.